La gente de toda Italia acudía a Florencia en cantidades cada vez mayores. El famoso Duomo ya no podía albergar a tantas multitudes. El predicador Jerónimo Savonarola, inflamado por el fuego del Espíritu Santo y sintiendo la inminencia del juicio de Dios, tronó contra el vicio, el crimen y la corrupción rampante en la misma iglesia. El pueblo abandonó la lectura de publicaciones viles y mundanas para leer los sermones del ardiente predicador. Dejó los cantos de las calles para cantar los himnos de Dios. En Florencia los niños hacían procesiones, recogiendo máscaras de carnaval, libros obscenos y todos los objetos superfluos que servían a la vanidad. Con esto formaron una pirámide de 20 metros de altura en la plaza pública y le prendieron fuego. Mientras la montaña ardía, el pueblo cantaba himnos y las campanas de la ciudad sonaban en señal de victoria. Si el ambiente político hubiera sido el mismo que más tarde se produjo en Alemania, el intrépido y devoto Jerónimo Savonarola habría sido el instrumento utilizado para iniciar la Gran Reforma, en lugar de Martín Lutero. A pesar de todo, Savonarola se convirtió en uno de los heraldos audaces y fieles para conducir al pueblo a la fuente pura y a las verdades apostólicas registradas en las Sagradas Escrituras. Jerónimo fue el tercero de los 7 hijos de la familia. Nació de padres cultos y mundanos, pero con gran influencia. Su abuelo paterno era un famoso médico en la corte del duque de Ferrara, y los padres de Jerónimo planeaban que su hijo ocupara el lugar de su abuelo. En la escuela era un buen estudiante, pero sus estudios de la filosofía de Platón y Aristóteles dejaron su alma sedienta. Sin duda fueron los escritos de Tomás de Aquino los que más lo influenciaron, aparte de las escrituras mismas, a entregar su corazón y su vida enteramente a Dios. Cuando aún era niño tenía la costumbre de orar, y a medida que fue creciendo, su fervor por la oración y el ayuno aumentó. Pasé horas enteras en oración. La decadencia de la iglesia, llena de toda clase de vicios y pecados, el lujo y la ostentación de los ricos en contraste con la profunda pobreza de los pobres, entristecía su corazón. Pasaba mucho tiempo solo, en los campos y en las orillas del río Po, en contemplación ante Dios, a veces cantando, a veces llorando, según los sentimientos que ardían en su pecho. Cuando aún era joven, Dios comenzó a hablarle en visiones. La oración fue su gran consuelo. Los escalones del altar, donde se postró durante horas, estaban repetidamente mojados por sus lágrimas. Hubo un tiempo en que Jerome comenzó a salir con cierta chica florentina, pero cuando ella demostró que era un desprecio que un miembro de su orgullosa familia Strozzi se casara con una miembro de la familia Savonarola, Jerome abandonó la idea del matrimonio para siempre. Comenzó a orar nuevamente con creciente fervor. Disgustado del mundo, decepcionado de sus propios deseos, incapaz de encontrar una persona compasiva a quien pedir consejo y cansado de presenciar las injusticias y perversidades que le rodeaban, cosas que no podía remediar, decidió abrazar la vida monástica. Cuando se presentó en el convento, no pidió el privilegio de hacerse monje, sino que le aceptaran para realizar los servicios más humildes, en la cocina, en el jardín y en el monasterio. En la vida de clausura, Savonarola pasó aún más tiempo en oración, ayuno y contemplación ante Dios. Superó a todos los demás monjes en humildad, sinceridad y obediencia, y fue nombrado profesor de filosofía, cargo que ocupó hasta que dejó el convento. Después de pasar 7 años en el monasterio de Bolonia, Fray Jerónimo fue al convento de San Marcos en Florencia. Quedó muy decepcionado al ver que el pueblo florentino era tan depravado como el de otros lugares. Hasta entonces todavía no reconocía que solo la fe en Dios salva al pecador. Después de cumplir 1 año en el convento de San Marcos, fue nombrado instructor de los noviciados y finalmente designado predicador del monasterio. A pesar de tener una excelente biblioteca a su disposición, Savonarola utilizó cada vez más la Biblia como libro de instrucción. Sentía cada vez más el terror y la venganza del día del Señor que se acercaba, y a veces se entregaba a tronar desde el púlpito contra la maldad del pueblo. Eran tan pocas las personas que asistían a sus sermones que Savonarola decidió dedicarse por completo a la instrucción de los noviciados. Pero, al igual que Moisés, no pudo escapar del llamado de Dios. Un día, mientras se dirigía a una feria, de repente vio, en una visión, los cielos se abrieron y pasaron ante sus ojos todas las calamidades que sobrevendrían a la iglesia. Entonces le pareció oír una voz del cielo que le ordenaba anunciar estas cosas al pueblo. Convencido de que la visión era del Señor, comenzó a predicar nuevamente con voz de trueno. Bajo la nueva unción del Espíritu Santo, su condenación del pecado fue hecha con tal ímpetu que muchos de sus oyentes luego caminaron por las calles sin palabras. Era algo común que durante sus sermones hombres y mujeres de todas las edades y clases rompieran a llorar vehementemente. El ardor de Savonarola en la oración aumentaba día a día y su fe crecía en la misma proporción.
A menudo, mientras oraba, caía en éxtasis. Una vez, mientras estaba sentado en el púlpito, tuvo una visión, durante la cual permaneció inmóvil durante 5 horas, mientras su rostro brillaba y los oyentes de la iglesia lo contemplaban. Dondequiera que Savonarola predicaba, sus sermones contra el pecado producían un profundo terror. Los hombres más eruditos comenzaron entonces a asistir a los sermones en Florencia. Fue necesario celebrar reuniones en el Duomo, una famosa catedral, donde continuó predicando durante 8 años. La gente se levantaba a medianoche y esperaba en la calle hasta que llegaba la hora de abrir la catedral. El corrupto regente de Florencia, Lorenzo Medici, intentó por todos los medios, halagos, sobornos, amenazas y súplicas, inducir a Savonarola a que abandonase la predicación contra el pecado y especialmente contra la maldad del regente. Finalmente, viendo que todo era en vano, contrató al famoso predicador Fray Mariano para que predicara contra Savonarola. Fray Mariano predicó un sermón, pero el pueblo no hizo caso de su elocuencia y astucia y no se atrevió a predicar más. En aquella ocasión, Savonarola profetizó que Lorenzo, papa y rey de Nápoles, moriría dentro de un año, y así sucedió. Después de la muerte de Lorenzo, Carlos Opiado de Francia invadió Italia y la influencia de Savonarola aumentó aún más. El pueblo abandonó la literatura vil y mundana para leer los sermones del famoso predicador. Los ricos ayudaron a los pobres en lugar de oprimirlos. Fue en esta época cuando el pueblo hizo la gran hoguera en la plaza de Florencia y quemó una gran cantidad de artículos utilizados para alimentar los vicios y la vanidad. Ya no había espacio en el gran Duomo para su inmenso auditorio. Sin embargo, el éxito de Savonarola duró muy poco. El predicador fue amenazado, excomulgado y finalmente en 1498 por orden del Papa, quemado en una plaza pública. Con las palabras «El Señor sufrió tanto por mí», terminó la vida terrena de uno de los más grandes y dedicados mártires de todos los tiempos. Aunque continuó hasta el final de su vida defendiendo muchos de los errores de la Iglesia romana, enseñó que todos los que son verdaderos creyentes están en la verdadera Iglesia. Él continuamente alimentaba su alma con la palabra de Dios. Los márgenes de las páginas de tu Biblia están llenos de notas escritas mientras meditas en las Escrituras. Se sabía de memoria gran parte de la Biblia y podía abrir el libro al instante y encontrar cualquier texto. Pasaba noches enteras en oración y recibía revelaciones cuando estaba en éxtasis o a través de visiones. Sus libros sobre la humildad, la oración, el amor, etc., siguen ejerciendo una gran influencia en los hombres. Destruyeron el cuerpo de este precursor de la gran reforma, pero no pudieron borrar las verdades que Dios, a través de él, grabó en los corazones del pueblo.